Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo ciclo de entrevistas de voces voluntarias. En esta oportunidad de miércoles fresquito para cafecito, estaremos charlando con Marina, la encargada de la revista y voluntaria de la jornada de la ONG. ¿Cómo va, Marina? Buenas tardes. Hola Mati, buenas tardes a vos y a quienes nos estén escuchando. Bien, un gusto y muchas gracias por tu tiempo ante todo. En primer Gracias a lugar, vos. para arrancar Sí, la entrevista, contanos cómo se dio más o menos tu llegada a Mateadas. bien, ¿cómo llegué a Mateadas? Bueno, yo llegué a través de un anuncio en Idealist en el que se buscaba una encargada para la revista digital. Yo venía de otro voluntariado y estaba buscando algo distinto. Yo en el anterior era líder del equipo de corrección. Y me pareció que la propuesta para dirigir un poco la revista implicaba un desafío grande, así que me animé y me postulé. Bueno, después tuve la reunión con Jessy, ahí la conocí mucho más sobre el proyecto en general, pero también en específico sobre el tema de la revista y lo que estaban buscando. Y me interesó muchísimo y ya creo que al otro día yo le dije a Jessy, sí, tengo ganas de arrancar. Y algo muy lindo que para mí es un poco lo que tiene de especial Mateadas, es que uno medio que se va entusiasmando y es lo que me pasó porque yo empecé como encargada de la revista, después me empecé a animar a redactar algunos artículos, bueno, también yo soy la que corrijo todos los artículos, también me animé a hacer algunas cositas de diseño. Y después esto empezó a crecer cada vez más cuando un día Jessie me invita a una jornada que iban a hacer en la Feria del Libro, que era bueno, justo nada, es un evento que me interesa mucho y me gusta, así que fui y ahí me entusiasmé mucho más y ya me dieron ganas de ir también a las jornadas y creo que desde ese día, cada vez que puedo, casi todos los sábados, voy a las jornadas como voluntaria de apoyo y es un poco lo que te genera esta asociación tan hermosa. Es este entusiasmo de tener ganas de hacer cada vez más. Así que bueno, así arranqué en Mateadas. Pregunta, además de, antes de Matías, ¿tuviste la oportunidad de participar en otras ONG y lugares similares? Sí, justamente antes de Mateadas yo estaba en Incuba, que es una organización que tiene su sede principal en Alemania, pero bueno, tiene varios equipos que se dividen por idiomas. Justamente lo que hacen es ofrecer experiencia en diferentes ámbitos a todas las personas que lo necesiten. Yo me anoté para el equipo de corrección. Al principio empecé como correctora, después a las 2 semanas me pusieron como líder del equipo. Y bueno, y ahí corregíamos todas las producciones que hacían otras áreas, ya sea para las redes o documentos internos y demás. Y bueno, ya finalizando, en los últimos meses, también me encargué de otro proyecto que era el del newsletter, que bueno, ese era en inglés y en español. Así que estuvo muy bueno, pero bueno, me pasó esto, como que necesitaba buscar como otra cosa que me desafiara un poco más. Estuve igual un año en Incuba y la verdad es que me sirvió muchísimo como primera experiencia, ¿no? En este ámbito. Pero bueno, justamente dejé este voluntariado y entré a Mateadas porque para mí representaba un gran desafío y eso fue lo que me llamó la atención de Mateadas. Te pregunto por las experiencias actuales en Mateas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la que decís, esta es la que más me gusta? Ay, no, qué difícil. Es muy difícil, pero ¿sabes por qué? Porque ambas representan e implican cosas muy diferentes. Porque yo en la revista fue un poco lo que me introdujo en la asociación, ¿no? Entonces, obviamente le tengo un cariño muy especial porque es el proyecto que me hizo entrar y es el que se vincula con mi profesión, ¿no? Yo me dedico a la corrección y edición de textos, entonces estoy como en mi salsa. En el voluntariado de apoyo en las jornadas fue algo para mí totalmente nuevo y ahí descubrí un poco una actividad que me apasiona hoy en día, que es ir todos los sábados a todos los encuentros y participar. Entonces ahí como que exploré otra parte de mí y encontré nuevos desafíos. Entonces
Se me haría muy difícil elegir entre las dos porque siento que son muy diferentes y a las dos le tengo un cariño muy especial por estas razones. Así que es difícil. Se entendió, está muy bien. De hecho, el hecho de elegir una experiencia es difícil. A mí me pasó también. Bien. Sí, Siguiendo con la entrevista a Mari, comentame sí. sobre tu rol como corrector, encargado de la revista Matías. ¿Hay herramientas que vos decís que aprendiste y te sirven para dentro de tu trabajo, para dentro, para fuera de tu trabajo en Matías? Sí, por supuesto, 100%. Primero, creo que siempre todos los puestos que implican cierto liderazgo o también lo que pasó con la revista es que uno de los grandes desafíos, como te decía antes, era que estaba recién empezando el proyecto. Entonces implicó construir las bases a partir de las cuales ahora ya, obviamente que el proceso fluye mucho más. Pero claro, al principio era definir todo, las pautas editoriales, cada cuánto iba a salir, cómo iba a salir. Entonces, como que toda esa parte para mí fue un aprendizaje, creo que todos los días aprendí algo nuevo. em, Tanto con Jessie, porque con Jessie hablábamos un montón y ella me enseñó muchísimas cosas, pero bueno, también con los errores, ¿no? Esto es re importante que se lleve quien esté escuchando, que con los errores se aprende muchísimo. Y aprendimos un montón con la revista, con los errores que cometimos y con los aciertos también, porque también se aprende con los aciertos. Y bueno, justamente estas herramientas que implicaban organización, definición, ¿no? Esto de tomar decisiones, siento que me sirvió mucho para después, para mi trabajo en el día a día, a lo que me dedico hoy. Y bueno, y también la práctica, ¿no? Lo que tiene la corrección de textos es que es clave estar practicando y corrigiendo textos todo el tiempo, y eso es lo que me permitió justamente la revista, corregir muchos artículos. Y otra de las cosas que para mí me llevo de, de la experiencia de la revista es la resolución de conflictos. El aprender a resolver rápido, a usar la creatividad para buscarle la forma ante algún obstáculo, bueno. Hay que buscarle la forma. Bueno, se la encontrábamos con Jessie, hacíamos equipo y la encontrábamos. Y eso, esa experiencia es oro porque te ayuda a todo, incluso en lo personal, ayuda un montón, así que creo que en eso aprendí muchísimo. Está muy bien. De hecho, yo como redactor aprendo mucho también. Y bueno, a ver, hablando de la revista, ¿no? O sea, Sí. no, no es para comparar, ¿no? Pero ¿pondrías, o sea, a la revista de la ONG de Matías a nivel de un medio? No, no, no es para comparar, ¿no? Simplemente para que nos digas cuál es tu opinión, ¿no? Si lo pondría a nivel de un medio. Bueno, para mí, bueno, uno de los objetivos principales de la revista justamente es difundir información, ¿no? También, obviamente, información vinculada con la discapacidad. Entonces yo creo que si tomamos ese objetivo como uno de los tantos, ¿no? Tenemos muchos objetivos en la revista, pero uno de ellos es justamente difundir información. eh, y yo creo que sí, desde el momento en el que cualquier producción escrita se pretende que se mueva, ya sea en redes o a través del mail o a través de cualquier medio, ya ahí se convierte en un medio, ¿no? Otra cosa es tal vez el nivel o la cantidad de lectores que tenga. Bueno, ahí sí podríamos tal vez estadísticamente comparar de forma mucho más precisa, ¿no? Pero al ser un medio de comunicación, que es gracias a ustedes, a los redactores, que se logra, sí, totalmente, sí, es un medio más. Claro, tal cual. ¿Consideras que, hablando de la difusión, ¿no? ¿Consideras que las Ujú. redes sociales por las que se difunde la revista son importantes? Sí, son clave, son clave. Es más, en los números lo pudimos comprobar porque al principio capaz nos enfocábamos más en las listas de mails, que igualmente lo seguimos haciendo y seguimos difundiendo la revista por ahí, pero desde el momento en el que nos empezamos a animar y a hacer videos o a difundir más este proyecto por las redes, se sumó muchísima gente a estas listas de mails, digo, a comparación de antes. Así que digo, hoy en día es clave
el tratar de comunicar y el tratar de, sí, esto, difundir todos los proyectos a través de las redes, porque es lo que nos atraviesa en nuestra vida cotidiana. Todo el mundo está con el celular en la mano viendo Instagram o Facebook, bueno, capaz más Instagram, TikTok, que justamente ahora se abrió TikTok, el de Matías resurgió, así que también estamos en este nuevo medio, ya que estamos hablando de los medios. Y es justamente donde se mueve la gente en la actualidad, así que es clave, para mí es clave la difusión por redes, sí, sí, sí. Tal cual. Bien, si hablamos dentro de Matías en general, ¿no? ¿Cuál, la pregunta que te hago es, ¿cuál es el trabajo que decís, a este lo pongo en encuadro? De los trabajos, de los cargos que yo tengo, de los dos, ¿Alguna tarea que digas, esta me gustó mucho y bueno, la disfruté como ninguna? Eso, a eso iba. ay, me gustó mucho la pregunta. A ver. Bueno, yo creo que, justamente lo que te decía recién, las primeras semanas, cuando arranqué en la revista, estas primeras semanas en las que se tuvieron que definir las etapas del proceso, qué implicaba cada etapa, los cargos que necesitábamos, ¿no? Es decir, necesitamos redactores. Bueno. ¿Qué tienen que hacer los redactores? ¿Qué tienen que cumplir para que los objetivos de la revista se puedan también cumplir? Definir, bueno, o el diseñador, o el corrector, o la correctora. Yo creo que esa etapa de definición fue tan, como te decía hace un momento, fue tan desafiante como productiva, y a mí me dejó muchísimas enseñanzas. Yo creo que ahí aprendí realmente mucho. Esto es lo que te decía de resolución de conflictos. Creo que si tengo que elegir una cosa de la revista sería esas primeras semanas que capaz si le preguntas a otra persona te dice, bueno, sí, pero fue un lío porque era definir un montón de cosas, estar casi todos los días haciendo este documento, el documento de las pautas. Pero bueno, después, hoy que veo la revista y me da muchísimo orgullo, digo, bueno, valió la pena todo ese lío al principio, y es justamente donde se gestaron la mayor cantidad de aprendizajes que hoy me llevo. Así que yo diría que eso. Esa fue como para mí la tarea que más me gustó y me desafió a la vez. Bien. Acerca del ¿qué opinas del objetivo y los valores que tiene hoy Matías? ¿Qué opino? Bueno, no puedo, claramente si estoy acá no puedo estar más de acuerdo con los valores que aplica y difunde también. Para mí esto es súper importante. Justamente la revista es uno de los medios a través de los cuales tratamos de difundir estos valores, pero bueno, es en todo lo que pasa en Mateadas, en las redes, en las jornadas. Digo, siempre hay un espíritu de comunidad que atraviesa todo, desde las tareas, desde la comunicación interna y externa, y bueno, y en las propias jornadas con los participantes, pero también entre los voluntarios. Digo, uno capaz se enfoca en el intercambio que se da voluntarios participantes, pero bueno, también hay mucho intercambio entre participantes, entre voluntarios. Y uno siempre trata de que todos esos intercambios se vean atravesados por los valores que tiene la asociación, que para mí, bueno, también me enseñaron mucho, porque yo siempre digo lo mismo, yo aprendí muchísimo, no solo acerca de discapacidad con mateadas, sino también acerca de valores, que uno capaz los da por sentado, y capaz después te das cuenta de que, bueno, no, está bueno reflexionar un poco más, no sé, preguntarte a vos mismo, bueno, ¿qué implica ser inclusivo, ¿no? Entonces, creo que em, aprendí a lo largo de todo este tiempo muchas cosas, como te decía, sobre discapacidad, pero sobre valores, y nada, y a mí me encanta cómo Mateadas aplica estos valores y los difunde. Voy a agregar algo más a lo que dijiste. Además, hay que saber Sí, cómo, cómo hablarle a la gente. En este caso, hablando, total, que hablamos de la revista, hay que saber cómo escribir y qué decirle a quienes nos leen. Bien, sí, total. sí, Sí.
continuando con la entrevista, Mari, comentame de los encuentros presenciales. ¿Qué es lo que más te gusta? Ay, lo que más me gusta de los encuentros presenciales, bueno, yo creo que lo que más disfruto es el intercambio con los participantes, hablar con ellos, conocerlos, conocer distintas realidades. Eso es hermoso. Bueno, también con los voluntarios, ¿no? Pero ahí justamente se da un intercambio muy especial. Eso es lo que más me gusta, pero también disfruto un montón las actividades, ¿no? El salir, el conocer lugares, aprender. Por ejemplo, cuando vamos a museos, aprendemos un montón. Algunos son, en algunas ocasiones tuvimos visitas guiadas y aprendimos mucho. Pero bueno, yo lo que más disfruto, Marina es el intercambio, el poder socializar con otros, encontrarse con el otro. Yo algo que digo mucho en Mateadas es que en Mateadas te encontrás con otros todo el tiempo, pero también te encontrás con vos mismo, ¿no? Y eso no es algo que pase muy seguido en los espacios que uno habita y Mateadas te lo permite con muchísima facilidad, así que yo es lo que más disfruto, el intercambio. Claro, está muy bien. Bien. ¿Qué le dirías a alguien que aspira a ser editora de textos, encargada de la revista y demás? Bien, me gusta la pregunta. ¿Qué le diría? Bueno, primero le diría que es muy importante formarse, obviamente, como todo, ¿no? Hay que formarse, pero también adquirir experiencia. A ver, uno puede estudiarse, ¿no? Las normas ortográficas y sabérselas de memoria. Y uno obviamente puede aplicar todas esas normas y debe aplicarlas a la hora de corregir. Pero hay algo que te da la experiencia que es un poco intuitivo, ¿no? Como que generas una intuición a la hora de corregir y editar textos que es muy difícil de estudiar. Eso un poco se va generando a partir de la experiencia del intercambio también con redactores, autores o escritores, como quieran decirle, el feedback, ¿no? Bueno, si yo corrijo algo, también está bueno que el otro te diga, bueno, estoy conforme con la corrección, o me hubiese gustado otra cosa, o me hubiese gustado que agregues más comentarios. Así que yo creo que esa es la clave. Y esa experiencia se puede obtener de muchas formas. Uno piensa que la experiencia se obtiene, bueno, le hablo a una editorial y que me mande un libro y me pague por eso. Bueno, no. Cuando uno recién empieza, pedile a tu amigo o amiga que hizo un trabajo práctico para la facultad, che, pásame el trabajo práctico que te lo corrijo y bueno, y lo agrego a mi portafolio para mostrar al menos cómo trabajo, o no sé, o justamente esto, buscar lugares que te permitan adquirir experiencia de manera voluntaria. Eso es valiosísimo. Así que yo creo que esta es la clave. Sí, me Claro, gustaría decir. coincido con todo lo que mencionaste. De hecho, Ujú. para ir ya concluyendo en la charla, Sí, en la cual parecía una charla de mate, de hecho, la me idea era encanta. esa. Mira, O sea, estoy. la pregunta es, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, Ay, muchas cosas. Bueno, primero me gusta mucho jugar a videojuegos. Que yo antes, yo siempre digo lo mismo, el otro día estaba dando una clase y les contaba a los alumnos que yo hace muy poquito me pude comprar una computadora, yo tenía una que, nada, me habían regalado hacía un montón y claramente no podía jugar demasiado en esa computadora porque no me corría ni el buscamina. Pero ahora tuve la posibilidad de comprármela y recién ahora estoy jugando activamente. Pero antes, igualmente me interesaban los videojuegos, entonces yo me ponía a ver videos en YouTube de gente jugando, porque como yo no podía jugar, veía gente jugar. Así que bueno, hoy puedo decir, igualmente me sigue gustando ver videos sobre gente jugando, pero bueno, jugar, obviamente, leer. Lo que me pasa con la lectura es que a veces, como trabajo de eso, a veces estoy como muy saturada de estar leyendo tanto, entonces necesito algo que me despeje un poco más. Así que bueno, jugar videojuegos, leer, bueno, me gusta ver series, pelis, desconecto mucho con pilates, me gusta mucho pilates, hacer pilates.
Esas son como mis... Y cocinar. Me gusta mucho cocinar. Me sirve de terapia. Cuando estoy muy estresada, me pongo a cocinar, lo que sea. ¿Qué proyectos o sueños profesionales tenés a futuro? Ya para ir concluyendo esta linda entrevista que a mí me está gustando mucho. A mí también. Como espectador y como periodista, bien. Volviendo a la pregunta, ¿qué Sí. proyectos o sueños profesionales tenés a futuro? Bueno, el principal es... a ver, actualmente yo soy correctora y editora de textos de manera freelance, ¿no? Yo trabajo por proyecto. Las editoriales o los autores me mandan sus libros o artículos, los corrijo y me pagan. A mí me gustaría tal vez poder dedicarme a esto de manera mucho más fija, en lo que yo siempre cuento del trabajo freelance, que está bueno que también lo sepan los que están escuchando, que es nada, una forma de trabajo muy común en la actualidad. Lo que tiene también, que está buenísimo porque te permite manejar tus horarios, tiene muchísimos pro, pero bueno, también los contra es que tal vez eso te genera un poco de inestabilidad, tal vez hay meses mejores, meses peores. Así que actualmente como el objetivo a corto plazo es tratar de dedicarme a esto de manera mucho más fija, ¿no? Y bueno, y en un futuro, o sea, mi gran sueño es ser editora, ya sea en una editorial propia o en otra. Todavía eso no lo tengo demasiado definido, pero bueno, sí, ser editora oficialmente en una editorial. Eso está claro, eso está claro. A ver, para terminar la entrevista de este ciclo de entrevistas de voces voluntarias de Matías, decime cómo definirías, según tu criterio, ¿no? Obviamente, a Matías. Sí. Ay, me encanta la pregunta. ¿Cómo definiría mateadas? Bueno, yo creo que hay, estoy pensando, creo que la definiría con tres palabras a mateadas. Una es pertenencia, que es la primera que se me viene a la cabeza. ¿Por qué pertenencia? Porque justamente Matías tiene esta facilidad y esta rapidez de generar el sentimiento de pertenencia, ¿no? De, bueno, pertenezco a este espacio, algo que es muy difícil de lograr, ¿no? No sé, pensemos cuando entramos a cualquier lugar o espacio social, más que nada, nuevo, y bueno, a uno le suele costar como sentir que pertenece a ese lugar y a ese grupo. Bueno, algo que tiene Mateadas es que con muchísima facilidad, yo creo que ya la primera vez que vas o que entras, ya sea como voluntario o en las jornadas o en el equipo en general, ya sentís que perteneces porque te reciben con un cariño tan hermoso em, que te generan ese sentimiento de pertenencia de forma muy rápida y fácil. Así que la primera palabra que utilizaría es pertenencia. Después, bueno, comunidad para mí es una gran palabra que define claramente a Mateadas, justamente porque en Mateadas se genera comunidad, pero ¿por qué uno se preguntaría por qué genera comunidad? Bueno, porque ahí uno encuentra cosas en común con el otro, con otros, y también diferencias, ¿no? Para mí, uno tiene que celebrar las diferencias porque eso es lo que nos hace ser uno mismo. Si seríamos todos iguales, sería espantoso el mundo. Así que creo que justamente lo que se genera en el sentido de comunidad es eso. Uno empieza a encontrar cosas en común, empieza a encontrar diferencias y a partir de ahí generar esta idea de grupo que es preciosa. Y repito, ya sea en las jornadas como en el equipo de trabajo de mateadas de todos los días, ¿no? Y por último, creo que ya te lo había dicho, pero para mí es una palabra muy importante en mateadas, que es encuentro, esto de ambos lados, ¿no? Encontrarse con un otro, pero también con uno mismo. Y es algo muy lindo que ofrece Mateadas, ¿no? Encontrarse con otras personas, con otras realidades, con otras historias, con otros pasados, presentes y futuros. Pero bueno, también con uno mismo, ¿no? Esto de replantearse un poco uno, nada, encontrar en Mateadas el espacio para, para descubrir, no sé, lo que a uno le gusta, no le gusta, un poco también genera un... eh, uno medio que se empieza a replantear
cuestiones de su identidad. Entonces, no sé, me parece un espacio muy rico en muchísimos sentidos. Yo creo que usaría esas tres palabras para definir a Mateadas. Clarísimo todo, Marina. Bien, a ver, Buenísimo. hablamos en esta oportunidad, como les dije al principio de la entrevista, hablamos con Marina, la encargada y voluntaria de los encuentros presenciales de Matías Inclusivas. Muchas gracias por todo, Marina. Gracias, Mati, a vos. Hermosas las preguntas, también muy lindo el intercambio. Bien, Espero que les haya gustado sí, a quienes estén escuchando o viendo. bien. Así que muchas gracias por invitarme. Un placer. Un placer para mí también.